Dios ha dado todo por nosotros, ha entregado todo por nosotros. Dios se esfuerza por nosotros, como veremos en el estudio de hoy. Por lo tanto, nosotros también debemos esforzarnos por darle al Señor lo máximo, no solo en nuestra adoración, sino también en nuestra atención. Si cuesta, hagamos el esfuerzo. No desconectéis cuando algo no lo entendáis. Intentad pensarlo, meditarlo y si tenéis alguna duda, consultarlo. Pero seguid ahí en esa batalla de la mente que es importante. No solo venimos aquí a descansar en el Señor, sino venimos a entregarle al Señor todo. No solo nuestras palabras, sino nuestra energía, nuestro vigor, podríamos decir. Yo os invito a que hagáis eso en el día de hoy y así juntos adoremos a nuestro Señor. Antes no hemos podido despedir a Jaycee. Ella estaba aquí. Aquí, Jaycee. Que el Señor te bendiga, mi hermana. Jaycee marcha no fuera del país, pero casi. Ella va a Canarias. Va a estar con su papá ahora viviendo, con sus familiares allí en Canarias y queremos desearle que el Señor la bendiga. Ella ha sido una bendición para la iglesia, siempre con alegría, siempre con sonrisa, siempre con el deseo de estar y participar en las reuniones de la iglesia y ahora la despedimos con tristeza. No nos gusta que las personas se vayan de nuestro lado, sobre todo cuando son personas queridas, pero entendemos que eso debe ocurrir y queremos que el Señor la bendiga y la ayude en esa nueva aventura que comienza en un lugar que dicen que se parece a Málaga, pero yo no estoy muy seguro. No, se tiene que ser maravilloso, Canarias. Que el Señor te bendiga. Jaycee. Hermanos, tenemos un nuevo, distinto y mejor, eso quiere decir perfecto, sumo sacerdote, Jesucristo. Esa es la conclusión que llegamos la semana pasada. Tenemos un nuevo, distinto y mejor, perfecto sumo sacerdote, Jesucristo. Cuando decimos que Jesucristo es sacerdote, queremos decir que Jesucristo hace la función de sacerdote, de acercar a las personas a Dios, de interceder por las personas, de mediar por las personas. Eso significa que Jesús es sacerdote. No que Él es únicamente sacerdote, Él es Dios, el Hijo de Dios encarnado, pero entendemos perfectamente, pues así lo dice el autor de Hebreos, que Jesucristo es sumo sacerdote, perfecto, distinto y mejor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estamos en condiciones de afirmar que todo ha cambiado. Si Jesucristo es mejor que los levitas, que el sacerdocio establecido, entonces todo ha cambiado. Y estamos en condiciones de decir que no solo ha cambiado, sino de que todo ha mejorado. Jesucristo lo ha hecho mejor. Todo ha mejorado porque Dios quiere que las cosas mejoren para los hombres. Dios está a favor de los hombres, no en contra de los hombres. No hemos cantado que Dios está en su trono con su dedo determinando a quién castigar. No. Dios está en su trono deseando bendecir, deseando hacer el bien para los hombres. Somos su creación, somos sus hijos y Él desea lo mejor para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si Jesucristo ha mejorado todo, es que las cosas son mejores. Y no solo eso, sino que van a ir a mejor. Yo os invito a que abráis vuestra Biblia por el libro de Hebreos, capítulo 7, lo dejamos en el versículo 14. Hoy seguimos en el versículo 15. Hebreos, capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra del Señor, y este resumen que hemos hecho, es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Tenemos a un sacerdote distinto y eso nos promete, nos garantiza, nos asegura un futuro distinto. ¿Será mejor? Pues eso es lo que vamos a ver hoy en la palabra del Señor. Pero antes vamos a pedir que Él bendiga este estudio, que Él bendiga su palabra, que Él haga la obra en nuestros corazones a través de ella. Padre, a ti te exaltamos,
venimos aquí para adorarte, nos motivamos mutuamente para exaltarte, nos alentamos los unos a los otros para rendirte culto, Señor. Así hemos venido como una familia que se anima mutuamente para darte a ti la adoración que solo tú mereces. Delante de ti estamos, delante de tu trono de gracia, de tu trono de amor, de tu trono de bendición. Señor, estamos delante de tu presencia y pedimos que ahora tú derrames esa bendición sobre nosotros. Que a través de tu Espíritu Santo hables a cada uno de nuestros corazones, porque tú y solamente tú puedes ver lo que hay en nuestros corazones. No hay nada que se te pueda ocultar. Señor, tú traes manjares a nosotros cuando abrimos la Biblia y yo te pido que hoy tú nos llenes, satisfagas nuestra alma con manjares del cielo, de tal forma que podamos salir de aquí dándote aún más honor y más gloria, porque tú lo mereces. Queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es una realidad, es cierto, es verdad. Como decía el anuncio, verdad verdadera, sí o sí, no nos gustan los cambios porque son nuevos. Eso tiene un nombre, neofobia, el miedo a lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo asusta, lo nuevo da miedo, lo nuevo crea incertidumbre. Pasa cuando te mudas o te trasladas a un país completamente diferente al tuyo. Eso ocurre. Diferente cultura, diferente lengua, diferente moneda, diferente dieta, diferente clima, diferente gente. Y eso provoca un shock, lo que se conoce como un shock cultural. Hay ahí un cambio repentino y fuerte que nos zarandea. Pues bien, existe gente, y esto es muy común hoy día, existe gente que le pasa lo mismo, pero con el futuro. Es así. Esto se conoce como future shock o el shock de las cosas que vienen en el futuro. Y lo explico. Dice el artículo que la percepción personal de demasiado cambio en un periodo de tiempo demasiado corto desestabiliza a las personas. Este cambio tecnológico y social tan acelerado deja a muchas personas desconectadas, desorientadas y estresadas. Sobrepasa y agobia a muchas personas. Eso dice el artículo y es una realidad. Están habiendo muchos cambios, cambios drásticos, cambios tecnológicos. El mundo está avanzando tan rápidamente, el futuro que viene es aún más vasto en lo que a cambio se refiere y esto está dejando a algunos de nosotros descolocados. El futuro, los cambios nos están agobiando y no nos gustan. Pues bien, hermanos, esa es la realidad de estos hebreos a los que el autor escribe esta carta. Eso es lo que estos hebreos estaban experimentando en esta carta. Estos hebreos estaban en shock al ver que su presente y su futuro eran mejores de lo que pensaban gracias a Jesucristo. Jesucristo había dado un cambio tan drástico a su perspectiva acerca de las cosas espirituales del futuro que estos no podían ni siquiera asimilarlo. Era muy difícil para ellos asimilar todo el beneficio, todo lo bueno que Cristo había traído e iba a traer para sus vidas. Lamentablemente es una experiencia que algunos creyentes sufren. No terminamos de concebir la gracia. No terminamos de entender la gracia. No terminamos de asimilar todo lo bueno que Dios quiere hacer a través de Jesucristo para nosotros hoy y en el futuro. No terminamos de comprenderlo y por eso a veces nos tambaleamos. ¿Cómo pasó que el futuro cambiase para ellos? ¿Cómo pasó que el futuro cambiase para nosotros? Pues dice el versículo 15 que Dios levantó un sacerdote distinto. No uno como los levitas, no uno como Aarón, sino uno distinto. Esta palabra es preciosa.
distinto. Hermanos, el sacerdote, tal y como lo conocemos, el sacerdote, tal y como se entiende aquí en España, ha sido una figura conocida tradicionalmente por buscar el bienestar de la gente en todo momento, en el momento oportuno. El sacerdote siempre ha tenido ese rol aquí en España, sobre todo en los pueblos. En los pueblos el sacerdote lo era todo prácticamente. El sacerdote enseñaba en el colegio, ayudaba a las familias, ayudaba a los matrimonios, buscaba trabajo, daba consejos, era el psicólogo del pueblo, era el médico del pueblo. El sacerdote lo era todo. Y esa es la imagen de sacerdote que tenemos aquí en España. Pero hermanos, eso no pasa porque a los hombres se nos ocurrió la brillante idea de crear esa figura. No, eso no ha venido de los hombres. Eso se estableció entre nosotros por el ejemplo sublime de Cristo. Por eso existe esta figura, a veces difícil de entender, que está entre nosotros. Jesucristo es un sacerdote distinto. Eso quiere decir que, por lo tanto, nosotros tenemos un futuro mejor. Si Él es un sacerdote distinto, si Él viene a darnos algo mejor, es porque el futuro será mejor. Como veis, el impacto del Salmo 110 es evidente en el autor de esta carta. Está impactadísimo por las palabras de Dios en el Salmo 110. De hecho, el Salmo 110 es el salmo más usado y citado del Nuevo Testamento. Si os acordáis bien, la semana pasada, en el versículo 11, el autor decía que si con el sistema sacerdotal levita hubiese sido suficiente para cumplir con el propósito de Dios de salvar a la humanidad, así lo planteaba el autor, ¿por qué Dios declara en el Salmo 110 que tenía que venir otro, no parecido a los levitas, sino mejor, parecido a Melquisedec? Tenía que venir uno como Melquisedec, ¿os acordáis? Melquisedec era rey de justicia, rey de paz, sabio, mayor. Pues bien, en el Salmo 110 dice que tendría que venir uno, no como los levitas, sino como Melquisedec. Por eso Isaías, sabiamente inspirado por el Espíritu Santo, dice ese precioso texto de Isaías 9:6, que ese sumo sacerdote se llamaría admirable consejero, porque es el más sabio. Dios fuerte, Padre eterno, porque no es que tenga muchos años, es que siempre ha existido y siempre existirá. Y es el príncipe de paz. Isaías anuncia que vendría también uno parecido a Melquisedec, pero mucho mayor, perfecto. Eso decía el autor en el versículo 11 y ahora insiste de nuevo en el versículo 15 con la misma idea. Dice, y esto... Eso se refiere a la idea del versículo 11. Y esto, el autor, hermanos, como veis, se toma muy, muy en serio el Salmo 110. Muy en serio lo que dice el versículo 4 del Salmo 110. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué ha impactado tanto ese salmo en el autor? Pues primeramente, porque el que se lo tomó en serio de verdad, el que lo utilizó por primera vez para demostrar la realidad que dice ese salmo, es el propio Señor Jesucristo, quien describe el salmo. Fijaos, en Mateo capítulo 22, versículo 41, ocurre algo muy interesante. Aquí es la primera vez que el salmo se expresa y se comunica. Fijaos la importancia de este salmo. Mateo 22, 41. Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó. A mí las preguntas me dan mucho miedo. Imagínate si el que pregunta es Jesús. Uf. Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? Wow. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, refiriéndose al rey David. Él les dijo, como pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1.
Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y con razón nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. ¡Wow! Aquí vemos cómo el Señor Jesús por primera vez hace mención del poderoso Salmo 110. Hermanos, el Salmo 110 es clave para nosotros, es esencial, vital para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos contra las cuerdas, pues el mediador existente, el sistema sacerdotal que se había establecido, nos acercaba, pero no nos llevaba hasta el final. El sistema sacerdotal nos empujaba, pero no nos llevaba hasta la última parada, no nos llevaba hasta la estación, nos dejaba las puertas y ya no podíamos avanzar más. Nos dejaba justo a la entrada, pero no podíamos entrar. Necesitábamos a uno distinto, a uno que sí pudiese hacer que nosotros entrásemos. Distinto, por supuesto, en el sentido de mejor, en el sentido de superior, en el sentido de capacidad. Uno que fuese capaz de llevarnos hasta el final. Y Jesús mismo dice que sí, que es descendiente de David. Evidentemente Jesús vino de la tribu de Judá, del linaje del rey David, pero también dice aquí, con sus propias palabras, que Él es superior a David. Al igual que dice en el versículo 4 del Salmo 110, igual que en este versículo 15 de Hebreos capítulo 7, que es superior a Melquisedec. No solamente superior a David, sino superior a Melquisedec. A semejanza, por supuesto, como dice el versículo, no significa que Jesús fuese igual que Melquisedec. Es Melquisedec el que parecía mostrar lo que vendría en el futuro, pero Jesús lo perfecciona completamente. ¿Y por qué es distinto? Porque es mejor. Vamos a leerlo, versículo 16. Es distinto porque no fue constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú, Salmo 110, nuevamente, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó. Y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, Jesucristo, con el juramento del que dijo, Dios, juró el Señor, y no se arrepentirá, Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, atentos, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermanos, la ley meramente humana no era tan fuerte como la orden de Dios en el Salmo 110, como la orden de Dios ratificada luego en el bautismo de Jesús y en la transfiguración, donde Jesús se transfigura con toda su gloria delante de Pedro, Santiago y Juan. En ambos lugares se confirma el Salmo 110, versículo 4, cuando la voz del cielo, cuando Dios Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, a él oír. Hermanos, aunque esa ley fue redactada por Dios, era sobre el papel y basada en el oficio de los hombres, basada en el oficio de los sacerdotes. Jesús no fue constituido sacerdote por un papel, por una genealogía, sino por la orden directa de Dios. Tú eres, yo determino, yo juro que tú eres, y no voy a cambiar de opinión, tú eres el sacerdote para siempre. Hermanos, Jesús fue nombrado sacerdote para siempre por el juramento de Dios, juramento que Dios hizo sobre sí mismo, porque no podía jurar por nadie más grande, porque Él es el más grande. Los sacerdotes nombrados por el papel morían. En cambio, Jesús, nombrado bajo juramento, es indestructible, dice el versículo 16. Eso significa que no se puede hacer piezas de Él. No. Pero cuidado. Es muy importante que hagamos una aclaratoria.
una aclaratoria de estos versículos, especialmente del versículo 18 y del versículo 19. Hermanos, lo malo no fue el mandamiento. Lo malo no fue lo que Dios redactó. Lo malo no fue lo que Dios escribió. Lo malo fue nuestra incapacidad de hacerlo útil. Lo malo fue nuestra incapacidad de hacerlo bueno, de hacerlo valorable, de hacerlo con sentido. Esa es la debilidad de la ley, que nosotros no la hemos podido hacer válida. El mandamiento es correcto. El problema lo tenemos nosotros, que no hemos podido hacer del mandamiento una virtud. Porque, hermanos, la salvación de nuestras almas siempre fue por gracia. Desde el principio, jamás de los jamases, Dios determinó que nuestra salvación fuese por la ley. Nunca. La gracia llegó antes que la ley. Justo cuando el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, pecaron, Génesis capítulo 3, justo en ese instante, en ese mismo momento, Dios en Génesis 3 afirmó que Él salvaría a la humanidad. Eso se llama gracia. En ese mismo instante, Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios afirmó que la salvación sería obra suya y solo obra suya. Génesis 3:15, el Señor dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. El Señor le dice al mal, vendrá uno que nacerá de una mujer, vendrá de la simiente de la mujer, uno que vencerá, uno que destruirá. La salvación será traída por el Señor. Más tarde, un poco más tarde, aún sin haber llegado la ley, aún sin haber nacido Moisés, aún sin que Moisés llevase las leyes sobre sus brazos, leemos en Génesis 15:6 que Abraham, todavía no era Abraham siquiera, era Abraham padre de algunos, todavía no era Abraham padre de muchos. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Algo que el propio apóstol Pablo repite hasta 4 veces en Romanos capítulo 4. Romanos 4:6, Romanos 4:9, Romanos 4:20 y Romanos 4:22. Abraham creyó al Señor y eso le contó por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham fue salvo por gracia, por medio de la fe. La gracia vino antes que la ley. La gracia siempre fue el plan de Dios. La gracia fue siempre el modo en el que Dios salvaría a la humanidad. La ley jamás fue el camino. El camino siempre ha sido y será la gracia. La ley vino como un paréntesis, vino como un añadido, vino como algo que aportaría aún más fuerza a la idea de ser salvos por gracia, porque la ley vino a revelar que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente un Salvador. La ley vino a decirnos, no podéis ser salvos por las obras, porque no podéis cumplir con estas obras. Necesitáis a un Salvador. La ley no vino a salvar a nadie, hermanos, sino a apuntar hacia el Salvador. Si Jesús resumió la ley en 2, ¿no? ¿No hizo eso Jesús? ¿No resumió la ley en 2? Amarás a Dios y amarás al prójimo. Y aún así no hemos podido. Resumiéndola en solo 2, no hemos podido. Nadie pudo y nadie puede. Por lo tanto, se demuestra que necesitamos lo que sí salva, la gracia de Dios. De ahí que el autor afirme algo glorioso que debe llenar nuestros corazones de alegría, debe llenar nuestros corazones de aliento, debe llenar nuestros corazones de gozo. Versículo 19, se introduce una mejor esperanza. Por supuesto que es mejor, más favorable. Y si hay una mejor esperanza, es que hay un futuro mejor. Hermanos, el escritor insiste con los lectores, versículos 20 y 21, no volváis al pasado.
Si hay una mejor esperanza, no volváis al pasado. Es un error. Qué pena que nosotros a veces queramos volver a las obras, cuando somos salvos únicamente por la gracia. Para que lo entendamos bien, lo que le ocurrían a estos y lo que a veces nos ocurre a nosotros, os voy a poner un ejemplo muy superfluo, muy banal, de nuestros días. Es como si yo hoy afirmo aquí delante de vosotros, el móvil a la basura. El móvil lo tiro a la basura. Me paso de nuevo a las señales de humo. Sí, me comunico por las señales de humo. Hace falta nubes en el cielo, yo voy a poner unas cuantas nubes y voy a mandar unos mensajes. Hermanos, el móvil habría que tirarlo a la basura por muchas razones, pero por esta no. Lo tiro a la basura. No puedo con él. Me vuelvo a las palomas mensajeras. No, eso es muy radical. Mejor al código Morse. Tic, 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 tic. No, eso también es radical. Me paso al teléfono analógico. Vuelvo analógico a la ruedecita 9, 5, vuelvo a eso. No. Yo estoy seguro que nadie aquí, absolutamente nadie, se lo está planteando. Nadie diría eso. Nos quedamos con el teléfono inteligente. ¿Nos ha gustado el cambio? ¿Ha mejorado el cambio? Por supuesto. De eso nadie nos saca ya. ¿Quién quiere volver a la teleoperadora? ¿Me pasa usted con mi suegro que quiero comunicarle algo? Momento. Suegro, ¿está usted disponible? Sí, pues le voy a pasar con... ¿Quién quiere volver a eso? El teléfono fijo, hermanos, nos preparaba. Nos ayudaba a entender que lo que tenemos ahora es mucho mejor. Es mucho mejor. Hermanos, la ley de Dios nos señaló el camino a alguien mejor. Nos abrió las puertas y nos dijo, ahí hay alguien mejor, sigue por ahí. ¿Quién? Cristo, el sumo sacerdote permanente, versículo 22. Por tanto, Jesús es nuestro fiador. Qué bonito. Ya no se da tanto eso de un fiador, pero esta figura es preciosa. Jesús es nuestro fiador, alguien que garantiza que algo va a pasar sí o sí, incluso cuando una de las partes, nosotros, falla estrepitosamente. Garantiza que va a ocurrir algo sí o sí, incluso cuando una de las partes se equivoca, mete la pata, peca hasta lo sumo. El fiador lo cubre. Qué bueno. Pasa sí o sí. Y hermanos, la idea del autor no es decirnos que tenemos un fiador que no va a fallar, no, o decirnos que tenemos un fiador que va a morir como el resto, o que va a hacer un sacrificio impuro. Eso no nos está diciendo el autor, porque eso nosotros ya lo sabemos. Que Cristo es alguien que no falla, que Cristo es alguien que no está muerto, sino que vive para siempre, que Cristo no ofreció un sacrificio impuro. Entonces, ¿qué está haciendo el autor? Lo que hemos cantado, ¿quién como tú, Jehová? Eso es lo que está diciendo el autor. La idea es, ¿se puede tener a un fiador mejor? La respuesta es no. No hay un fiador mejor que Jesucristo, porque Él no falla, Él es eterno y su sacrificio es perfecto. Por lo tanto, no se puede tener a alguien mejor. Como dicen los jóvenes, Jesús es el ultimate fiador. No hay nadie más grande. Si estamos buscando a alguien de quien fiarnos y que Él sea el que nos avale, no hay nadie como Cristo. La ley no va a hacer eso por nosotros. Cristo sí. Y lo es porque Jesús permanece en el tiempo. Dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, evidentemente. Pero Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por los suyos. Y atentos, al sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, Salmo 110, versículo 4, posterior a la ley, constituye al Hijo, Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, según el historiador judío Josefo, una fuente totalmente fiable, un recurso totalmente fiable, según el historiador judío romano Josefo, así es como muchos también le conocen, un total de 83 sumos sacerdotes fueron instalados desde el inicio del sacerdocio con Aarón hasta el cese del culto en el templo en el año 70 después de Cristo. 83 sumos sacerdotes. Esto sin contar los miles de sacerdotes que había en el templo. De ahí que el autor hable de muchos en el versículo 23. Y eran muchos porque la muerte a estos sacerdotes les impedía continuar, evidentemente. La muerte fue su gran enemigo. La muerte fue su gran estorbo. Su función quedaba limitada a sus días. Morían y ya no podían hacer nada más. En cambio, Jesús venció a la muerte. La muerte no pudo estorbar su sacerdocio eterno. La muerte ni siquiera pudo frenarle, no pudo pararle, no pudo quitarle como sacerdote. No le quitó el oficio. Fijaos en el contraste. Los terrenales iban muriendo, Jesucristo, versículo 25, viviendo. Los terrenales fallecían, Jesucristo vive por siempre. Él fue hecho sacerdote desde el principio. Vino a la tierra a buscar nuestro bien. Es el único que puede hacer posible que lleguemos a la parada final. El que pudo hacer que el propósito de Dios de salvar a la humanidad y llevarles al paraíso se cumpliera. Y el único que hoy demuestra que vive para siempre. Y porque Él vive, los que crean en Él vivirán para siempre. Hermanos, amigos, dejadme deciros algo muy importante. Que nadie se eche las manos a la cabeza hasta que termine la frase. Todos llegamos a Dios por un sacerdote. Todos. Pero por el sumo sacerdote, Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. Cristo Jesús. Jesucristo, hombre. Ninguno terrenal. Por muy bien que haga las cosas, por mucho que se esfuerce, por mucho que busque nuestro bien, puede llevarnos a Dios. Ninguno. Jesús es el camino. Fijaos en el versículo 25. Por Él, a Dios. Por Jesucristo, a Dios. Por ningún otro, solo por Jesucristo. Pero digo más. Los pastores tampoco, ¿eh? Los pastores, a lo máximo que podemos apuntar, a lo máximo que podemos aspirar, es apuntar al eterno sacerdote. Es lo único que nosotros podemos hacer. Lo que hizo Juan el Bautista la primera vez que pudo tener contacto visual con Jesucristo. Le dijo a aquellos que le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador que había de venir? Y Juan dice, no, soy yo. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es lo único que nosotros como cristianos, los pastores, cualquiera de vosotros puede hacer. Decirle a la gente, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Su labor de sacerdote, por cierto, es incansable. O sea, Jesús no colgó los hábitos en la cruz. ¿Entendéis esa expresión? Jesús no dejó el oficio en la cruz. Su labor es incansable y continua, dice el versículo 25, siempre para interceder por nosotros. Y mucho cuidado, hermanos, interceder no lo confundamos, ¿eh?
Interceder no es que Jesús está al lado del Padre diciendo, oh, mira ahí, Iván se está portando regular, ayúdale. Oh, mira este otro por aquí. No, 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 no. Interceder en el original dice algo mucho más poderoso. Interceder en el lenguaje original griego quiere decir ruego profundo. ¿Como cuál? Como el mismo ruego que el Señor Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní cuando estaba a punto de morir. Un ruego que le llevó a la extenuación, al cansancio, al agobio. Un ruego constante. Señor, si hay otro camino, provéelo tú, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ruego continuo que Jesucristo hace por ti y por mí. Está continuamente preocupado por nosotros, continuamente atento a nosotros. Los creyentes católicos buscan al sacerdote para que ore por ellos. Eso es común. Pero voy a decir una cosa y nadie me debe confundir. El ruego del sacerdote por ellos es menor, por no decir innecesario. Es menor. Y no solo su ruego por ellos es menor comparado con el ruego constante de Jesucristo en la presencia del Padre, sino que su respuesta al feligrés es mucho más inferior que la respuesta que le daría a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca un sacerdote humano podrá decirle a un feligrés, yo soy. Jamás un sacerdote de cualquier iglesia, jamás un pastor de cualquier iglesia podrá decirle a un feligrés o a un miembro, yo soy. Jamás podrá decirle, yo soy el pan de vida. Jamás podrá decirle, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Jamás. Solo Jesucristo puede decir esto. El ministerio sacerdotal de Cristo, por lo tanto, es perfecto. No lo digo yo, lo dice el versículo 26. Sin pecado, sin error, santo, sin mancha y apartado de los pecadores. Y mucho cuidado. Apartado de los pecadores no significa que Cristo jamás se juntó con los pecadores. Eso es falso. Si de algo acusaban al Señor Jesucristo es de estar con los pecadores. Apartado significa que Jesús venció y porque venció fue apartado, exaltado, levantado, resaltado por encima de todos. De ahí que esté sentado a la diestra del Padre. Y dice que ascendió a los cielos, o sea que está por encima de los cielos. Jesús es el Altísimo. No hay nadie más alto. Él es el Altísimo. Y la frase que certifica la perfección del sacerdocio de Cristo, hermanos, es una, que jamás como cristianos, nunca jamás como cristianos debemos olvidar. Atentos a esto, grabadla en vuestra mente, grabadla en vuestro corazón, porque esto es una frase que nunca jamás debemos olvidar. Su sacrificio fue, versículo 27, una vez, para siempre. No olvidemos esto, porque eso certifica que fue perfecto. Fue una vez y para siempre. Esto significa que no hay necesidad de actualización. El sacrificio de Jesús no es como una aplicación de los teléfonos que debemos actualizarla para hacer de ella una versión mejorada. No. Eso lamentablemente lo hace la Iglesia Católica. Los católicos lo sacrifican cada misa cuando ofrecen la Eucaristía. Dicen que ese pan y ese vino son literalmente la carne y la sangre de Cristo. Lo que se conoce como transubstanciación. Me ha salido. Ellos creen que ese pan y ese vino son literalmente la carne y la sangre de Cristo. Y al hacerse literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, según creen ellos, entonces literalmente se está ofreciendo a Cristo en sacrificio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nosotros, como cristianos también, lo recordamos. Nosotros hoy recordamos el una vez
y para siempre. Ellos lo repiten, pero hermanos, eso hace del sacrificio de Jesús algo débil, muy débil. O peor aún, hacen que el sacrificio de Jesús fuese algo insuficiente, como si no hubiese sido una vez y para siempre. Y es todo lo contrario, hermanos. Son los sacerdotes terrenales, los hombres, versículo 28, que tienen debilidades. Son los sacerdotes terrenales los que tienen debilidades. ¿Qué le pasó al sacerdote Zacarías? El sacerdote Zacarías, cuando le tocó por turno entrar para ofrecer incienso y el ángel se presenta y le dice, Zacarías, Dios ha oído vuestra súplica. Vais a tener un hijo. Zacarías dice, ¿cómo va a ser eso? Los sacerdotes terrenales son débiles. Unos son hombres débiles. En cambio, el Hijo, versículo 28, es perfecto para siempre. Jesús es la completa y perfecta revelación de lo que representaba Melquisedec. Alguien mejor está aquí, hermanos. Alguien mucho más grande vino a la tierra y vive en todo aquel que cree en él. Está con su pueblo. Alguien mejor está aquí, lo cual lo cambia todo. Mejora todo. Por eso podemos pensar que lo que viene es mejor. Mucho mejor. Todo este proceso desde Génesis capítulo 3, donde el hombre cayó, hasta hoy, 2024, demuestra el deseo de Dios de que las cosas sean mejores. De hecho, las cosas son ahora más fáciles, entre comillas, pues Cristo cumplió todo por nosotros. Y hoy lo recordamos. Son más fáciles no porque Cristo bajase el listón, sino porque Cristo literalmente quitó el listón. No hay ni siquiera que saltar por encima, no hay que esforzarse para pasar, no hay que dar ni siquiera un paso enorme. Jesús quitó el listón y ahora podemos entrar. Eso ya es mucho mejor, muchísimo mejor de lo que había. Por lo tanto, versículo 19 tenemos mejor esperanza, versículo 22 mejor pacto, versículo 22 tenemos un fiador, versículo 24 un sacerdote inmutable, versículo 25 uno que salva completamente, versículo 25 uno que vive para siempre, versículo 26 uno que está exaltado en los cielos, versículo 26 y 27 uno sin pecado, versículo 28 hecho perfecto para siempre. ¿Puede haber alguien mejor que Jesucristo? Hermanos, Cristo es nuestra gloria. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:30, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, sabiendo todo esto, conociendo todo esto, contemplando toda esta hermosura de nuestro sacerdote, sumo sacerdote, ahora no nos acerquemos a la Santa Cena pensando que tenemos que ser perfectos. No nos acerquemos con temor a recordar que Jesucristo hizo una labor preciosa por nosotros. Porque eso limita a los participantes. Eso echa para atrás a los participantes. El creer que o se viene de manera perfecta o no se puede participar es un error. Se viene y se participa y se le pide al Señor que nos ayude a quitar las impurezas. Hermanos, esta es una invitación a la salvación que solo Cristo puede ofrecerte. Esto de aquí que vamos a celebrar ahora es simplemente una invitación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Una invitación a poner la fe en Cristo para salvación, pero también es recordar con gratitud su obra. No solo venimos con reverencia ante la Santa Cena, sino que venimos agradecidos ante la Santa Cena. Es un recordatorio que debe motivarnos, porque lo que nos ha llegado y lo que nos llegará no es peor, sino mejor
por la gracia de Dios. Pues tenemos a un mejor sacerdote. Yo hoy te invito a que si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, aún pasando por tiempos complicados que pueden ser de pecado, de desobediencia, de dejadez con el Señor, yo te invito a que tú hoy hagas un examen de tu corazón, pero sobre todas las cosas que agradezcas a Jesús por lo que Él ha hecho por ti. Recuérdalo, disfrútalo, gózate en la salvación de tu Señor, hónrale tomando esto con la mayor dignidad, pero también con el mayor agradecimiento posible. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro como Él. Definitivamente no hay otro como tú, Jesús. ¿Qué Dios como tú? Que nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha dado su gracia, nos ha dado a su Hijo, quien intercede, ruega profundamente por nosotros día y noche. Nos cuida, nos atiende. A Él sea toda la gloria. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.